Ah, vale. Profe, y nuestra compañera Jennifer manda a decir que no tiene señal, por lo que donde ella vive está lloviendo mucho, entonces que si la puede disculpar por no estar en clase. Bueno, muchas gracias por informar. Entonces, ya teniendo presente que todos van a realizar el trabajo con diferentes compañeros en cada grupo, para que por favor mantengan la comunicación y voy a irles presentando acá lo que deben hacer. Vamos a estar manteniendo una comunicación constante de aquí hasta que finalice el semestre para poder realizar todo este planteamiento. Entonces la idea es que ustedes van haciendo avances y me muestran, y a partir de eso pues yo les voy enviando retroalimentación desde el correo. Entonces ustedes realizan las actividades, me las envían, yo les retroalimento y ahí ustedes van trabajando con eso. Y de ahí pues iré sacando las notas de acuerdo a cómo vaya avanzando cada grupo y cómo realicen las actividades. De ahí sacaré las notas para los integrantes. Bueno, ya les mencionaba en la clase de ayer que lo más importante es tener una idea, pero que no todas las ideas son buenas. Que para que una idea sea buena necesitamos principalmente que aporte algo y que nos motive. Entonces, las ideas surgen de las cosas que hacemos todos los días, de los que son problemas, de la realidad que observamos. Por eso necesitamos permanecer atentos a todas las cosas que vemos para pues ir viendo qué sería lo que podríamos investigar de cada una de ellas. Les voy a darles un ejemplo de una idea de investigación, de cómo la van a plantear ustedes. La idea de investigación es algo que puede ser general, es algo que puede ser amplio. En este caso, lo que vamos a buscar es que el tema sí sea concreto, pero la idea puede ser amplia. Aquí tengo este ejemplo, que la he ido escribiendo tal cual como me aparece en la mente. Así que no necesitan hacer mayor elaboración de esto. Pueden haber muchos posibles temas dentro de una misma idea. Lo que necesitan es describir pues bien toda esta parte, o brindar bastante información
para saber como tal qué podemos obtener del tema. Pero pues si ustedes aquí solo escriben algo como esto, en la idea, pues se queda corto. Necesito que escriban algo que sea más desarrollado. Entonces vamos a mirar esa parte. Recientemente se han presentado diferentes casos sobre mujeres jóvenes que se realizan abortos voluntarios frente a embarazos no planeados. Esta situación se repite en muchas de ellas, las cuales parece que han encontrado en esta práctica una salida eficaz para no quedar en embarazo y con ello mantener su vida sin cambios. Frente a esto cabe la pregunta de qué sienten estas mujeres al hacerse un aborto, si dicha práctica cambia la forma en que se ven a sí mismas como mujeres o incluso como seres humanos y también si cambian algo el sentido que tienen sobre la maternidad en el futuro. ¿Qué tema creen que se puede desprender de esa idea que está ahí? ¿Qué posibles temas podríamos encontrar para estudiar? El aborto en adolescentes. Bueno, entonces digamos que el aborto en los adolescentes. Si ustedes colocan esto, no está mal, pero es insuficiente. Así que hay que partir de esto y hacerlo más concreto. Por concreto no me refiero a que sea corto, muy corto, no, sino que sea algo más específico en el sentido de, bueno, ¿qué va a hacer usted? O sea, el aborto en los adolescentes, ¿pero qué? ¿Los adolescentes del mundo, de la Tierra, de Marte, de dónde? Entonces necesitamos siempre especificar. Así que hagamos más específico esta parte. ¿Qué sería eso del aborto en los adolescentes? ¿Qué voy a ver de eso? Profe, ¿Cómo sería afecta el la aborto en persona? adolescentes. ¿Las qué? O sería mencionar como la ciudad en específico donde vamos a investigar la tasa. Eso de la ciudad lo ponemos acá, en delimitación. Acá ponemos lo que es población, lo que es ciudad. Bueno, en población también incluye número de participantes, características de los participantes. Eso lo dejamos acá abajo. ¿Qué podemos ver de este tema? O sea, ¿qué podemos desarrollar en torno a eso? Creo que podría ser cómo el aborto afecta a la salud mental de las adolescentes, ¿no? Después de ese momento. Vamos a ver cómo va a haber aplicación. También podría ser esta misma como listo, muy bien. Podemos tener esto así cualquiera de las dos. No estoy seguro si esta palabra se usa así, no, pero creo que sí. O lo podemos tener también como influencia del aborto en la salud mental de las adolescentes. Profe, en el chat hay otra. Listo, muy bien, muchas gracias Eduardo. Vamos a ponerla acá. Listo. Aquí tenemos dos cosas en este momento. Tenemos un tema, bueno, tenemos los dos temas y necesito que me digan ustedes a qué enfoque pertenecen. Si los dos son cualitativos o los dos son cuantitativos o los dos, o hay uno que es cuantitativo, otro cualitativo. ¿Cómo lo ven ustedes ahí, estos dos que tenemos?
Profe, ambos son cualitativos, ¿no? ¿Por qué serían ambos cualitativos? En el primero está estudiando la salud mental. Yo creería que eso es más cualitativo. Mm, y en el segundo del por qué toman la decisión. Yo creo que cada quien pues tiene una decisión diferente, aunque el segundo podría ser cualitativo y cuantitativo, porque se podrían determinar el tipo de decisiones, ¿no? Sí, bueno, ¿quién más Entonces, tiene una percepción sobre eso? ¿Qué más creen? ¿Todos los demás creen que los dos son cualitativos o creen algo distinto? Yo pensaría que el primero podría ser cuantitativo, ya que pues se podría utilizar exámenes mentales, hacer el examen mental para ver cuál es el daño, qué provocó, cuál es la afectación, ¿no? Y pues el segundo, que es más cualitativo porque es el motivo por lo que ellas cometen esa acción. Sí, muy bien. Vamos a irnos con eso que nos dice su compañero, en esa explicación que él nos da. Aquí tenemos un tema que es cuantitativo y este otro que se desarrollaría mejor desde lo cualitativo. Y vamos a ver por qué. Tenemos una palabra que es influencia y otra palabra que es afectación. Cuando yo hablo de afectación o hablo de influencia, es porque hay una variable que influye sobre otra. Entonces, en este caso, hay una práctica del aborto que influye sobre la salud mental. Así que yo eso lo puedo medir, o sea, puedo buscar los registros de las personas y ver a partir de eso, hacer el examen mental, hacer un examen a través de test o a través de pruebas que me permitan determinar como tal ese estado mental de la persona. Digamos que podría ser también de alguna forma cualitativo, o sea, recuerden que cualquier tema se puede hacer de cualquier enfoque, sino que hay temas que se harían mejor desde un enfoque que de otro. Entonces, todos los temas pueden ser desde cualquier método y cosa, pero pues hay unas cosas que son especiales para cada situación, entonces por eso es que nosotros los preferimos. Por ejemplo, aquí sí se podría hacer cualitativo, pero no aportaría tanto como si aportaría algo cuantitativo, porque usted puede demostrar, por ejemplo, las percepciones de las mujeres sobre cómo se han visto afectadas a nivel mental. Y van a decir, ya, pues sí, pues se afectan. Y ellas dicen como que, me siento mal y pasé episodios de tristeza y cosas así, y ya. Pero si usted lo hace cuantitativo y usted mira cuáles son, digamos, la proporción de mujeres que se realizan esta práctica y de esas mujeres, cuáles son las que desarrollan algún tipo de trastorno mental, eso ya es una estadística y eso ya lo vuelve algo significativo y eso ya está soportado en los hechos. Así que si usted lo hace cualitativo, esto queda como un trabajo más, pero si usted lo hace cuantitativo, esto queda como un trabajo que va a generar un impacto y que le puede generar también cambios en, no sé, la forma como están operando las clínicas, muchas cosas. Así que eso es lo que tenemos que pensar. Por eso la teoría nos va a decir que a partir de la idea y el tema ya se nos va perfilando un enfoque de investigación. Recuerden que esa decisión la toman ustedes. Ustedes son los que dicen, yo quiero hacer algo cuantitativo, yo quiero hacer algo cualitativo. Ustedes lo pueden hacer, pero para que salga bien, piensen cuál es el alcance y cuáles son los límites que tiene cada enfoque. Ya sabemos que lo cuantitativo va a permitir generalizar resultados, va a permitir generar a veces unas leyes y unos principios, no siempre, pero a veces sí se puede generar leyes y principios, mientras que lo cualitativo va a ser más de detallar, de profundizar y de mirar con mayor detalle todos los aspectos internos. Entonces piensen bien eso antes de escoger. Así que este pues lo haríamos más cuantitativo y este segundo sí es mucho más cualitativo. Este de los motivos también lo puedo hacer yo a través de un cuestionario, ¿no? Yo también lo podría hacer cuantitativamente y decirle a las personas a través de ese cuestionario, pues sacar cuáles son
los principales motivos de ellas. Entonces decir, por ejemplo, que de tantas mujeres que fueron encuestadas, estas lo hicieron porque tenían miedo a que su pareja la dejara, estas otras lo hicieron porque no tenían el apoyo familiar, estas otras lo hicieron porque tenían miedo de que cambiara su proyecto de vida, de que tuvieran que dejar la universidad, cosas así. Entonces, digamos que desde esa parte se puede hacer, pero no lo verían tan bien, porque la gente, el investigador le diría a usted, bueno, ¿y usted hizo un estudio solo para sacar eso? O sea, solo para sacar eso, que es algo que casi que uno hace en un proyecto así como un primer paso, solo para acercarse a la población. Entonces lo verían como que un proyecto que se dedique solo a sacar eso sería algo insuficiente. Entonces por eso no lo tomaría uno cuantitativamente ahí. Lo que sí puede hacer es tomarlo de forma cualitativa, porque ahí sí podemos profundizar en nuevos motivos y podemos tomar mujeres que se hayan practicado el aborto y hacer entrevistas a profundidad, o sea, entrevistas que son largas, que son buscando toda la sinceridad, buscando que ellas se expresen desde las emociones. Y a partir de eso, ya el mismo investigador es el que va mostrando qué es lo que significó para ellas haberse realizado eso. Y hace una reflexión profunda y a partir de esa reflexión pues lleva a otras personas como a concientizarse sobre el fenómeno. ¿Tienen alguna pregunta hasta ahí? ¿Algo que no les haya quedado del todo claro o alguna idea diferente que tengan de lo que les he mostrado? Profe, ¿podía ser maltrato a la mujer? ¿El maltrato hacia la mujer? Sí, pues en esta... ¿Pero que en esta idea, otra idea? Sí, otra idea. Bueno, dejémosla por acá. Vamos a terminar esta y ya seguimos con la otra. Alguien dejó por ahí el micrófono activado. Esta está bien. Con esta podemos trabajar. Esto que voy a hacer es solo de forma. Miren, yo voy a tomar esta. Esta la voy a quitar de acá porque sí sirve, pero serviría más para algo cuantitativo. Entonces aquí serían, a ver, voy a dejarla como, voy a dejarla cubierta por acá. ¿Cuáles son los motivos? Esto lo vamos a dejar solo como motivos. Entonces, miren, cuando yo tengo este tema bien planteado, todo lo demás se va a ir muy rápido. O sea, les aseguro que todo lo demás ya fluye. Lo más difícil es esta parte y después esos objetivos, saber cómo yo voy a orientar estas cosas. Eso es lo más difícil porque todo lo demás ya va de la mano con eso que ustedes ya hicieron. Si ustedes hacen bien esto, todo lo demás se va a ir bien. Eso ténganlo por seguro. Pero si ustedes hacen bien todo esto, digamos, desde la delimitación, justificación hasta abajo, y no tienen clara la idea, créanme que van a sufrir, que van a creer que la investigación es lo peor y que ya les cambian el proyecto 3 veces y que ya le han pagado 2 veces a una persona para que lo revise y lo siguen rechazando. Eso les va a pasar y pasa es por esto, porque a veces nos apuran, nos dicen, no, es que usted ya la otra semana tiene que hacer algo y no, o sea, la creatividad no es algo que uno pueda forzar, es algo que surge de estar tranquilos, de estar motivados, de estar atentos. Así que si uno anda desconcentrado, si uno tiene problemas en la casa, si uno lo hace más es porque quiero ese título ya y no
y no porque me interese investigar algo como tal, pues esas cosas son situaciones que generan que uno se bloquee frente a ese planteamiento. Eso es lo que van a hacer ustedes. Es esto lo que me tienen que entregar por ahora. Elaborar la idea y de esa sacar un tema. También pueden hacer varias ideas en caso de que no se logren definir hacia una, y me pueden sacar varios temas también. Y ya yo les ayudo a que elijamos pues uno de ellos y con eso avancemos. Voy a mostrarles algo más, pero esto ya no es algo que ustedes van a hacer por ahora. Por ahora solo estos dos, no se vayan a adelantar a otras cosas. Pero aquí les quiero mostrar cómo esto se transforma. Cuando una vez que uno tiene este tema bien planteado, ya lo que hace es ponerlo aquí, pero como su compañero nos había sugerido, era a modo de pregunta. Aquí sí ya se pone a modo de pregunta. Miren, eso es lo que hay que hacer acá. Uno simplemente lo pasa aquí a modo de pregunta y esa es su pregunta central. Y después de eso, usted copia esto acá y aquí le va a colocar un verbo. Y hay tablas de verbos y hay tablas que nos muestran cuáles son los verbos cuantitativos y cuáles son los verbos cualitativos. Entonces yo les iré mostrando cómo buscamos eso. Pero por ahora podemos colocar esta. Y ahí ya queda el objetivo general. Esa parte de descriptores son palabras que yo voy a necesitar desarrollar. Por ejemplo, aquí yo voy a tener que hablar acerca de la adolescencia. Voy a tener que hablar acerca del aborto. Y voy a tener que hablar acerca de la motivación o de los motivos. Eso es lo que sale de ahí. ¿Por qué es importante esto? Porque hay investigadores que van haciendo el proyecto y hablan de cosas acá que nunca desarrollan en el marco conceptual. Entonces eso es un error. Así que, ¿qué es lo que hace uno? Copia esto, se lo lleva por acá y luego busca 3 autores como mínimo que definan cada una de estas cosas. O sea, ¿qué es la adolescencia para la Organización Mundial de la Salud o para esta organización o para este autor? ¿Cuáles son las etapas que atraviesa esta adolescencia? ¿Qué cambios se dan en esa adolescencia? Lo mismo del aborto, ¿cuál es el aborto que se considera legal en Colombia? ¿Cuáles son las prácticas ilegales? ¿Cuáles son los riesgos a nivel de salud física, de salud mental que muestran las distintas investigaciones? Y bueno, ¿cómo está la motivación? ¿Qué factores influyen en la motivación, en la toma de decisiones? Y ahí ya se arma todo el marco conceptual. Y ya cuando uno mira la metodología, pues la metodología es cómo se va a llevar a cabo eso. Usted ya sabe que lo va a hacer del enfoque cualitativo. Entonces usted tiene que definir el enfoque cualitativo. Y ahí nos va a servir lo que ustedes han hecho en los ejercicios formativos. Recuerden que yo les he pedido que definan lo que es la investigación cuantitativa y cualitativa. Pues aquí van esas definiciones. Las cosas que uno busca a otros autores, uno las va colocando aquí. Y después de eso, uno elige el método. De los métodos que vimos, ¿se acuerdan en las exposiciones? Ahí uno tiene que decir si esto es hermenéutico, fenomenológico, de investigación-acción, de teoría fundamentada. Uno tiene que decidir de cuál podría ser. ¿Ustedes de qué creen que podría ser este tema que profundiza en los motivos de estas mujeres para tomar la decisión de abortar? ¿Hermenéutico? No, lo hermenéutico no iría tanto ahí porque recuerde que la hermenéutica es el arte de la interpretación, pero interpreta mucho más los textos escritos. Entonces para cuando son trabajos, digamos, sobre documentos y sobre videos, sobre cosas de ese tipo, va la hermenéutica, pero aquí no iría.
Entonces, miren, yo voy a centrarme en una situación que es bien compleja para ellas, que es la decisión de abortar, una decisión que involucra a su cuerpo, o sea, esa decisión atraviesa a su cuerpo, y voy a tratar de comprender eso. Así que me voy a acercar a esa vivencia o a esa experiencia que tuvieron al abortar. Así que, ¿de qué método estoy hablando? Fenomenología. Sí, muy bien. Entonces, aquí es para que se den cuenta de qué sirve todo lo que venimos hablando. Entonces, aquí el método fenomenológico y uno comienza a hablar, pues desde el autor que ustedes vayan a tomar. Hay muchos autores y ustedes toman a esos que les sirven para hablar de lo que usted va a desarrollar aquí. Entonces, personas que le hablan, por ejemplo, de que las personas, por ejemplo, pueden ser dueñas de su cuerpo, pero al momento de tomar decisiones se afectan de distinta manera y estas experiencias llegan a perdurar a través del tiempo. O ustedes miran cómo otros autores han investigado desde la fenomenología y colocan ahí, por ejemplo, se trabajará desde un aspecto cercano a la otra persona, buscando la empatía o buscando un diálogo abierto, sincero. Eso ya lo eligen ustedes. Pero lo importante es que ya se sabe el enfoque y ya se sabe el método desde el que lo van a desarrollar. Luego vienen las técnicas, que las técnicas es lo que van a aprender ustedes en este segundo y tercer corte. Entonces esas son las que se irán dando cuenta en la medida de las cosas que veamos. O sea, yo creo que cada tema que ustedes inventen va a tener una técnica diferente. Entonces, pues dependiendo del tema es que vamos a ir viendo las técnicas. En este caso, ¿qué creen que podríamos utilizar para recoger la información o para ir a trabajar con estas mujeres? ¿Qué técnica creen que uno puede usar con ellas? ¿Entrevista? ¿La entrevista? Sí, eso me gusta que estén así conectados con el tema. Vamos a ver algo acá. Que no sé dónde dejé mi... Es que esto tengo como 3 escritorios. A ver. A ver si encuentro mis cosas perdidas por acá. Listo, entonces tenemos una entrevista. Y ahí uno que va a hacer entrevistas individuales, grupales. ¿Qué decisión tomarían ustedes ahí? Individuales, profe. Listo. Y de esas, ¿cuál tomaría? La semiestructurada. Bueno, ¿quién más opina algo diferente frente a eso? Abierta y no estructurada, porque sería cualitativo. Todas estas son cualitativas. En profundidad se podría utilizar. ¿Cuál es la diferencia entre estas 3 entrevistas que tenemos aquí? Profe, pues que en la entrevista semiestructurada, pues vamos a estructurar pues prácticamente las preguntas que le vamos a hacer a las personas, ¿no? Y en la entrevista abierta o estructurada, pues vamos a poner preguntas pues abiertas, digamos, como por ejemplo en la etnografía, ¿no? En las creencias. Sí, pues qué creencias tiene la persona. ¿Como en la etnografía? Sí. Y acá está la etnografía que utiliza otras
Ah, Otras técnicas. otras técnicas. ¿Para qué les muestro esto? Voy a enviarles estas diapositivas, no recuerdo si ya se las he enviado, pero pues de todas formas la vuelvo a enviar en caso de que no sea así. Yo creo que no las he enviado. Y ustedes van a revisarlas para cuando tengamos que llegar a ese punto. Y quiero comprometerme a algo con ustedes. Y es que al final del semestre, ustedes deben conocer todas estas técnicas. Si ustedes no las conocen, van a tener problemas después. O sea, tengan la seguridad de que van a tener problemas. Y el conocer estas técnicas es lo que los acerca a ustedes a tener más confianza para tomar decisiones en el momento de qué voy a hacer en el proyecto. Eso es lo que le da a usted confianza. Porque las personas le dicen, no, mira, yo quiero hacer una investigación con los docentes y quiero que trabajemos esta parte, pero no sé cómo hacerlo. Entonces ahí es donde ustedes recuerdan todos estos esquemas y dicen, ya, sea con ellos, podríamos hacer entrevistas grupales y que estas fueran grupos de discusión. Y nos vamos a demorar tanto tiempo y vamos a aplicar tantos grupos y nos demoramos esto en analizar la información. Entonces ahí las personas dicen, ah, claro, usted sabe de eso. Y eso es lo que tenemos que buscar. Que si les dicen, por ejemplo, me gustaría ver los valores que hay en una institución educativa. Y es que hay unos grupos que se han creado de niños que ya están buscando tener novia cada vez a más temprana edad y que incluso se han presentado muchos embarazos no planeados. Y es que no sabemos en realidad, ya creo que se nos ha ido de las manos porque ya hay muchos grupos de esos en la institución y que ellos hasta le enseñan a los más pequeños cómo hacer para conseguir novia. Entonces usted dice, listo, eso lo vamos a hacer a través de un trabajo etnográfico. Y para eso vamos a hacer la observación participante en la institución educativa. Y vamos a ir tomando relatos, narraciones de los mismos estudiantes y docentes y testimonios de personas que han quedado en embarazo. Y con eso vamos a hacer algo desde algo que es el método etnográfico. Porque vamos a mirar un aspecto cultural que se está dando en la institución educativa. Entonces miren que son esas cosas. Y si ustedes dicen... queremos ver cómo un docente está dando la clase, o sea, queremos saber qué es lo que pasa, porque los estudiantes mencionan que hay docentes que inician la clase tarde, que se van temprano, que no se conectan, que a veces no se muestran en la cámara o que no les dan retroalimentación. Entonces uno dice, bueno, voy a hacer un ejercicio de observación. Voy a hacer un ejercicio de observación directa y le voy a pedir al docente permiso para conectarme en la clase, o digamos, le puedo pedir permiso o le puedo decir que se va a hacer una investigación y el día menos pensado me conecto desde la cuenta de un estudiante, ¿no? Me conecto desde la cuenta de algún estudiante para que él piense que es un estudiante más y comienzo a hacer algo que es una bitácora, observando todo lo que él hace. Digamos, a veces se hace minuto a minuto, otras veces se hace cada 15, cada 20 minutos, pero yo voy observando. Entonces, 7 de la mañana inicia la clase diciendo tal cosa. 7:10 le pide a los estudiantes tal cosa, 7:15 comienza a presentar unas diapositivas que muestran esta información. 9 de la mañana pide un receso de 15 minutos y uno dice después 9:30 de la mañana, el receso no duró 15 minutos, sino que fueron 30 minutos y sigue así. Y al final usted tiene varios cuadernos que ha llenado de varios docentes y comienza a comparar esa información. Entonces, para cada cosa hay una utilización distinta de la técnica y yo quiero que eso sea lo que ustedes aprendan, porque estas cosas son complicadas, digamos que las he sacado de varios libros y no hay una parte donde le diga a usted concretamente para esto se usa esto, sino que le dicen hay tantas técnicas y sirven para esto. Así que pues la idea es que ustedes vean estas diapositivas y que al final conozcan de todas estas cosas, o sea, conozcan todas estas técnicas, porque si no las conocen, yo les aseguro que el día que a ustedes les pregunten con qué hacemos algo, ustedes dicen con un cuestionario o con una encuesta. Y no, hay muchísimas cosas más que podemos utilizar y ese es el objetivo de la asignatura, o sea, eso es lo principal. Si en una parte es que ustedes distingan lo que es lo cuantitativo de lo cualitativo, en la otra es que sepan qué técnica utilizar para poder desarrollar su proyecto. Si ustedes saben eso, no se van a dejar engañar. Pero si ustedes no saben, cualquier persona viene y le dice a usted que su trabajo no sirve o que su trabajo
no se hace a partir de eso que usted planteó, y usted dice, no, o sea, qué pena, pero es que desde tal autor esta técnica se ha utilizado para estas cosas que yo estoy estudiando. Y miren que cuando un asesor se da cuenta de que uno no sabe, él le dice cualquier cosa y uno lo tiene que aceptar. Pero cuando uno sabe y uno le dice, no, pero ¿cómo así? Si en el libro decía esto, les va a pasar muchísimo que el asesor dice, ay, verdad, sí, es que se me había olvidado que ahí estaba. Entonces hay muchos que tratan de engañarlos y que les hablan con palabras técnicas y les hablan como para confundirlos, pero no se dejen confundir, lean, o sea, vayan un paso más allá y les aseguro que van a tener toda esa seguridad para poder tener su proyecto bajo control. Y con eso, si nosotros tenemos claro esto, el proyecto, cualquier proyecto, no se nos sale de las manos, sino que todo el tiempo lo llevamos bien y es una experiencia gratificante y es algo que permite aprender y demás. Es algo que es realmente agradable cuando uno sabe como estas cosas. Así que para este caso, vamos a utilizar entrevistas individuales y estas van a ser en profundidad. No nos sirven las otras porque no necesitamos que sea tan cerrado esto, o sea, no necesitamos como hacer un guión de preguntas y decirle a cada una de las mujeres esas preguntas, no, sino que necesitamos es que estas mujeres realmente nos hablen de muchísimos aspectos y nos hablen también de la influencia que pudo haber tenido de pronto su pareja en la decisión o su familia. Entonces, ¿qué pasa? Puede que no todas las mujeres tienen pareja, o sea, que usted tomó 4 mujeres, pero no todas ellas tienen pareja. Así que si usted le hace una entrevista semiestructurada y pregunta sobre la pareja y esa persona no tiene, pues ya es algo que está fallando ahí en la entrevista. En cambio, la entrevista en profundidad permite que a estos que tienen pareja, pues les profundizo más en eso, y a los que no tienen pareja, pues incluso puedo profundizar sobre qué significado tiene eso para ellos, haber pasado por este proceso de abortar y no haber tenido nunca el apoyo de esa pareja o el apoyo de una familia. Entonces es eso, la entrevista en profundidad nos permite, así como el nombre lo dice, profundizar, indagar mucho más, y eso es lo que buscamos acá. Bueno, eso es como redundante, se le ponga en profundidad. Siempre que uno coloca una entrevista en profundidad, ya con eso dé por hecho de que usted no va a tener tantos participantes. Porque imagínese estar entrevistando por 1 o 2 horas y que esa entrevista le puede dar mínimo 20 hojas que se le salen ahí. Entonces, no, pues ahora si ustedes van y entrevistan a más personas es difícil. A mí me llegó un trabajo de asesoría porque pues yo me dedico a eso, asesoro las diferentes tesis desde el pregrado hasta el doctorado, hago todo ese trabajo. Y me llegó una de psicología que querían trabajar con 30 profesores y querían hacer eran como entrevistas con todos ellos, y ellos lo veían como algo fácil y no, realmente no era algo fácil, era algo que iba a tener muchísima información y que al final tener tantas personas tampoco es que aportara mucho. Así que cuando uno tiene tantas personas, uno dice, no, yo no voy a hacer 30 entrevistas individuales, sino que yo voy a hacer 3 grupos focales o 3 grupos de discusión, y en cada grupo voy a meter 10 personas. Entonces ya no me quedo con todo ese documento grandísimo de 30 entrevistas, sino que me quedo con 3 documentos en los cuales las personas ya me dan toda la información que necesito. Así que eso lo puedo hacer ahí. Esto se lo voy a explicar a cada uno con mayor detalle cuando lleguemos a esta parte en su propio proyecto. Entonces ahí, de acuerdo a lo que cada uno plantee y eso, ya les diré, miren, esta técnica se desarrolló de esta forma, ustedes la pueden usar de esta manera. Así que voy a profundizar en eso con cada quien. Yo aquí solo les voy diciendo todas las cosas, o sea, todo lo que hay como por delante, para que cuando lleguemos a eso, pues ya ustedes tengan una base. Pero pues no vayan a asustar creyendo que solo voy a hablar de esto ahora y que luego no voy a explicar, sino que es solo como hablar lo general. Entonces, miren, si son entrevistas en profundidad, yo una vez
digo acá la población. Por ejemplo, de 20 años. Aquí podría ser como... bueno, digamos que es aquí así. Yo ya puedo delimitar esto. Lo que voy a hacer esa investigación con 4 mujeres y yo puedo caracterizar todavía más. Yo puedo volverlo más específico. Puedo decir que estas mujeres, además de tener esta edad, puedo decir que todas ellas tienen pareja, o puedo decir que todas ellas es el primer aborto que se practican, o puedo decir que todas ellas tienen en común que ya es el segundo aborto que se hace, o que es el tercero, porque me sorprendería saber todos los abortos que una persona puede llegar a hacer. Entonces, yo puedo tomar eso desde esa parte. Y acá ya digo, listo, son entrevistas en profundidad. ¿Y qué es lo que uno hace aquí? Pues busca a los autores que le hablan de esto y usted después coloca, de acuerdo con lo que ellos han dicho, yo lo voy a aplicar de esta manera en mi trabajo. Luego usted dice qué instrumento voy a utilizar, pues el formato de preguntas de la entrevista. Y además de eso, voy a utilizar el formato de consentimiento informado. Y como elementos, una grabadora de audio. Y ustedes pueden colocar también fotografías, aunque pues no siempre se hace, pero es como para mostrarles otro ejemplo de un elemento. Y ya después las referencias videográficas, en el estilo APA 6 o el 7 en el que les pidan. Y miren que con eso ya queda un planteamiento del proyecto. O sea, ya queda la justificación, pues es decir por qué es importante estudiar eso. Y uno ahí coloca puras estadísticas de mujeres que están en embarazo, de registros que se tengan sobre los abortos, de indicadores también de riesgos después de haber realizado un aborto, de precauciones que tienen que tener en cuenta, de por qué uno no se lo puede hacer todo el tiempo. Bueno, va toda esa parte ahí. Bueno, entonces hasta ahí ya les he mostrado lo que uno haría. Miren que realmente no es que uno se demore tanto, o sea, yo creo que las primeras veces uno se demora mucho, pero ya una vez que uno distingue los métodos, las técnicas, ya con eso es fácil. Entonces ustedes ahora puede que les cueste un poco de trabajo, pero les aseguro que luego ya van a poder hacer esto fácil y en la medida en que vayan teniendo más práctica, van a poder asesorar a otras personas sobre esto. Y les digo que las asesorías son buenas porque a los psicólogos les enseña mucho esto de planteamiento, objetivos y demás, pero a los trabajadores sociales, a los ingenieros, a los abogados no les enseñan esto con todo el detalle. No les enseñan tanto ni a exponer ni a hacer trabajos de este tipo. Entonces ellos son los que los van a contratar a ustedes para que les enseñen cómo hacer los objetivos o para que se los hagan. A veces ni siquiera le dicen como que enséñeme, sino que hágame los objetivos. Y usted va a cobrar por eso. O sea, por estas cosas que están viendo aquí, se cobra y es un costo alto. En serio es un costo alto. Solo por hacer este planteamiento, o sea, esto que estoy haciendo aquí, que parece fácil, pero pues por hacer este planteamiento, ya son 700.000 pesos por hacer eso. Y pues de ahí en adelante, si usted tiene clientes y tiene muchas cosas así, pues puede cobrar más. Pero solo por un planteamiento así son 700.000 pesos. Y si dicen por qué tan caro, pues porque es la idea ahí, porque usted está aportando una idea. Porque esa idea usted no sabe lo que va a pasar después. Yo tuve la fortuna de asesorar varias personas que les ha ido muy bien con los trabajos y que hasta les han hecho libros de eso. Entonces, por una parte es bonito, ¿no? Pero por otra parte es difícil, porque es que usted está haciendo un trabajo que le va a entregar a otra persona para que
para que lo publique y no va a aparecer su nombre ahí. Entonces, pues yo tengo por ahí varios trabajos de enfermería, de derecho, de fisioterapia, de trabajo social, que pues no tienen mi nombre por ahí, pero toda esa base pues se desarrolló. Entonces, esto no es algo barato. Que ustedes lo vayan a aprender fácil no quiere decir que eso sea algo barato. Así que para que lo tengan presente, que ustedes, así como les estoy mostrando, lo pueden hacer con otras personas que estén necesitando eso y ustedes van a poder cobrar para eso. O sea, ni siquiera necesitan haberse graduado para hacerlo. Desde que usted tenga el conocimiento, usted lo puede hacer. No importa si tiene 17 años o tiene 29, no importa. Usted lo va a poder hacer. Por eso les digo que es importante que lo hagan, porque hay mucha gente que paga por esto y eso siempre va a seguir. Entonces, si ustedes aprenden esto bien de una vez, les aseguro que ahí van a tener trabajo asesorando o haciendo trabajo de otras personas. Que lo ideal sería que cada quien hiciera su propio trabajo, ¿no? Pero pues en la realidad la gente paga por eso. De hecho, varios de mis estudiantes pagan para que les hagan los trabajos. A veces yo digo, pero es que ya a veces les dejo unos trabajos tan sencillos y veo después que contrataron a alguien para que se los hiciera. Y yo digo, no, pero es que en serio se gastaron dinero en eso, o sea, dinero escribiendo una página, escribiendo 2 páginas, que era como de qué piensa sobre eso. Pero así es. Entonces, miren que esto no solo les va a aportar para ustedes, sino también para que puedan trabajar con otras personas. Voy a guardar esto por acá para enviárselos por si acaso les llega a servir de algo. Profe, una preguntita respecto a la idea. ¿La investigación puede ser algo concreto, así como está en el segundo punto, maltrato a la mujer? No entendí bien lo que me dijo. ¿Que puede ser qué? Digo, en el segundo punto, ahí donde está, que dice maltrato a la mujer, ¿puede ser una idea muy concreta o tengo que extenderme? No, la idea tiene que extenderla. Ok. Sí, sí, aquí digamos que estas son reglas que nos vamos a aferrar a estas, porque todo esto tiene un sentido. O sea, todo esto tiene un paso a paso que vamos a considerar. Y yo quiero que ustedes lo hagamos con paciencia, pero lo hagamos bien. Porque no se imaginan lo que me ha pasado con muchas personas que, o sea, profesores en especial, que me piden la asesoría, se las doy y les digo, mire, esa asesoría va en 2 partes. Primero vamos a trabajar esto y luego vamos con lo siguiente. Y ellos se quedan con esta primera parte y ya comienzan a hacer todo lo demás. Y al tiempo vuelven y me dicen, no, es que yo me apuré y ya hice entrevistas y ya hice todo, pero lo hice mal. Entonces tiene que volverlo a hacer otra vez. Una vez me pasó con un profesor que le mostré un programa, cómo utilizarlo, y eran 2 clases y él solo fue a una y comenzó después a enseñarlo a los estudiantes. O sea, no solo, o sea, lo aprendió a medias y comenzó a enseñárselo a los otros y los dañó a todos. O sea, esos fueron como 2 semestres que no pudieron aprender ese programa, por más de que intenté enseñárselos después, no, ya no. Ya decían, no, es que el profesor nos enseñó distinto y que todo eso, y al final decían que el programa no servía cuando era que ellos no lo sabían utilizar. Entonces ustedes no se vayan a apurar, vamos solo con estos 2 puntos, y les voy a pedir que luego de todos estos ejemplos que les voy a estar brindando, ya comiencen a trabajar con su equipo y para antes de este viernes me envíen eso. O sea, van a ir llenando en esta misma matriz. Van a ir llenando esa información y me la envían. Y yo reviso y le reenvío ahí. Porque una vez que aprobemos esto, o sea, una vez que le diga eso ya está bien, ahí ya se desprende otro trabajo que en ese momento les voy a explicar. Porque ahí ya lo que vamos a tener que hacer es buscar documentos en internet que nos hablen de qué han hecho las personas frente a ese tema. Y ya eso le va a dar toda la fuerza a su trabajo. Bueno, frente a esto del maltrato a la mujer, ¿qué podríamos decir en esa idea? O sea, traten de desarrollar esa idea. Bueno, ¿cómo la desarrollamos ahí?
podía ser, profe, en época de cuarentena. Bueno, desarrolle más la idea. Que se puede, pues, vivir ese maltrato a la mujer. Bueno, ¿y qué pasa en esa época de cuarentena? Yo aquí voy a esperar pacientemente porque la idea es que ustedes empiecen a aportar las diferentes ideas y con eso pues vayan viendo qué errores podemos cometer o algo y irlos corrigiendo. Aquí en la idea necesitamos hablar más de eso. Podría hablarme, bueno, eso del maltrato a la mujer en época de cuarentena, pero ¿qué pasa con eso? O sea, solo hábleme sobre eso, por experiencias que ha visto, cosas que ha escuchado, o sea, ¿qué hay sobre eso del maltrato en época de cuarentena? Papi, tu ratones debe tener en mi pieza. ¿Están afuera o están adentro de la jaula? En mi pieza está porque se quedó aquí y por eso se asusta. Pero mi pieza no me asusta. Muy bien, voy a cuidarlos para que no les haga frío. Y la ventana estaba abierta, me sale agua. Y luego ese de hielo. Bueno, hijo, gracias por cuidar a los ratones. Profe, ¿podría ser violencia doméstica a la mujer en época de cuarentena? Sí, pero aquí necesitamos es colocar como de dónde surge eso. O sea, por ejemplo, ¿qué ha visto usted de esa violencia o qué ha escuchado sobre esa Profe, violencia? ahí le mandé algo al chat. No sé si pueda servir. Ay, era 19, no 29. A ver. Sí, algo así sería la idea. Vamos a ver. Un momento que hay un zancudo que me distrae. Pero más. Y aquí ya fue. Con una distracción ahí molestándome en las piernas y no va ahí sí no va esta creatividad. Vamos a verlo desde aquí. El maltrato a la mujer ha tenido un gran impacto debido a las afectaciones psicológicas, morales y físicas, en las cuales ha tenido un gran aumento debido a que muchas de las mujeres se encuentran encerradas en el mismo lugar donde se encuentra su agresor debido a la pandemia por el COVID-19. Bueno, aquí solo habría unas cosas de redacción que se cambian, pero igual eso se los reviso yo y les envío los comentarios. Así que eso es, digamos, secundario. Lo importante es que la idea esté ahí. Y eso se puede desarrollar todavía más. O sea, si ustedes tienen más información que aportar sobre eso, mejor. Pero bueno, vamos a trabajar con eso. Ya su compañero nos dio esta idea. Ahora, ¿quién más nos ayuda a encontrar el tema dentro de esto, el tema a estudiar dentro de esa idea?
Pues ahí no diría la violencia doméstica, pues a la mujer, te decía. Sí. Yo creo que la doméstica puede ser entre cualquier miembro de la familia, pero de pronto aquí se puede especificar que es hacia la mujer. O también lo podríamos decir tipos de violencia doméstica vivenciados por mujeres durante, no sé si es época de, aquí toca centrarlo un poco más, de aislamiento yo creo que es como un periodo. Estas cosas le toca a uno irlas mejorando. Por ejemplo, palabras que son así como época, hay que buscar a qué hace referencia a eso, porque creo que una época es algo más grande, es algo más extenso. Yo no soy historiador, pero sí le he escuchado hablar de eso, de que hay como unos periodos de tiempo, pero las épocas sí involucran como muchísimos años y cambios que se dan en ese tiempo. Así que dejémoslo como periodo de aislamiento preventivo obligatorio. Y toca llamarle así porque pues uno se enmarca en el contexto en el que está, ¿no? Y si Colombia le llamó de esa forma, pues uno lo tiene que llamar así también para que no vayan a creer que es algo distinto. Entonces ahí podría ser así. También podría ser, aquí pues miraríamos los tipos de violencia, ¿no? Pero también podríamos mirar emociones bueno, ¿cuál más se les ocurre? ¿Qué otro tema podríamos estudiar ahí? Bueno, usted le puso 29, yo le puse 119, ahí ya le iba a poner 119. La evolución, profe. ¿Cómo la? Bueno, sí, la evolución, esperemos que no sea, que no digievolucione en algo peor, que es casi lo que está pasando. Bueno, ¿qué otro tema podemos encontrar ahí? Podría ser identificar afectaciones psicológicas hacia el maltrato a la mujer provocado por el aislamiento social. ¿En mujeres o en general? Acá estás que me estaba comiendo los zancudos, me tocó echar agua. Entonces, ¿en mujeres o en general? En mujeres pensaría yo. ¿No está bien, Carlos? No.
Bueno, digamos que esta no necesariamente sería por no necesariamente sería por el maltrato, sino que también podría ser por el sentimiento de soledad, ¿no? O por alguna otra cosa. O sea, no necesariamente la idea va a arrojar un tema igual a este, sino que de pronto usted al plantear esa idea se da cuenta de que lo que en realidad le interesaría estudiar sería otra cosa. Entonces, que la idea y el tema no tengan tanta relación, pues no es lo más grave del mundo. Lo que sí tiene que tener completa relación es el tema, los objetivos y de ahí para abajo todo. A ver qué nos podemos encontrar. Miren que todos estos son temas que uno podría llevar a cabo. En caso de que ustedes no tengan la claridad, que tengan como una idea, pero no sepan qué estudiar de eso, pueden buscar en internet. Y de una vez les digo que para buscar en internet, vamos acostumbrándonos al Google académico. Si siempre buscamos en Google general, pues ahora busquemos en Google académico y podemos ver, por ejemplo, aislamiento preventivo obligatorio, podemos colocar COVID-19, podemos buscar mujeres, podemos buscar violencia, maltrato. Y miren, aquí ya podemos encontrar otros estudios. Bueno, yo creo que desde el título uno se da cuenta de que este es cualitativo, ¿no? Habría que ver si es cuantitativo. Yo creería que es cualitativo solo por el título. Debería serlo. Un método etnográfico que hicieron ahí. A ver, aquí miren que aquí se da hacia niños, niñas y adolescentes. Vamos a ver esta. Profe, una pregunta. Sí. Si especificamos, digamos, el maltrato en una sola región, ¿también podría ser sexual? Por ejemplo, el maltrato sexual hacia las mujeres en el Cauca a raíz del conflicto armado. Sí, o sea, se puede especificar sobre todo eso. O sea, es lo que a usted como investigador le pueda llegar a interesar. Usted es el que define en qué grupo se concentra. ¿Pero sería más recomendable así o sería o tendría que tomarlo un poco más global? No, de hecho, entre más específico sea, mejor. Sí, así que si usted dice, por ejemplo, voy a ver la afectación emocional de las mujeres, o digamos de dos mujeres que viven no sé, en el barrio Mirador de la Comuna 7 de la ciudad de Popayán. Usted lo puede hacer durante el aislamiento y se concentra solo en esas dos mujeres. Lo único que hay que tener en cuenta en lo cualitativo para escoger a las personas es que sean personas que realmente le ayuden a usted a responder sobre ese fenómeno, o sea, personas que tienen relación con eso, que lo han vivido, que pues, van a ser buenos informantes. Es eso lo único que hay que pensar. Entonces, por ejemplo, si fuera a ver las creencias que hay en las personas sobre las medidas de cuidado frente al COVID-19, pues yo no, digamos, si quiero ver personas que se cuidan bien, yo me concentro en una zona que tenga bajo nivel de contagio, ¿no? Y yo digo, bueno, en toda esta ciudad, ¿cuáles son los que menos se han contagiado? Los que ni siquiera tienen contagiados. Listo, entonces me voy allá y estudio qué es lo que están haciendo ellos para no haberse contagiado. Y ahí hago mi estudio cualitativo. O puedo hacer lo contrario y digo, ¿cuáles son los que más se contagiaron? ¿Qué barrios? Y de esto voy a estudiar allá qué es lo que está haciendo esta gente que se contagia más que los otros. Entonces, a partir de esos criterios es que el investigador cualitativo va escogiendo a la población. Pero si ustedes, por ejemplo, estudian el maltrato que sufren las mujeres
en un lugar donde realmente no hay maltrato. O sea, solo por ser mujeres y por haber estado en aislamiento ustedes asumen que tuvieron maltrato y realmente no había. Entonces ahí es un error que se comete y hay investigadores que cometen ese error. Entonces no lo vayan a hacer ustedes, siempre miren que esa población pues realmente responda con eso que ustedes esperan de ellos. Bueno, aquí parece que es una primera fase cuantitativa de esto. Ajá, sí, es como una encuesta que hicieron. Entonces no debe aparecer ningún discurso por acá. No, es un estudio cuantitativo. Miren lo que pasa con este. Aquí encontré un estudio que es cuantitativo. Entonces lo que ellos hicieron fue como caracterizar la violencia que han sufrido estas personas en el tiempo de aislamiento. A ver qué encontramos, miren acá. Miren, 436 personas. O sea que la población, no sé cuánto sería la población total de ellos, me imagino que más de 6.000. Respondieron en una primera etapa a la consulta. El 80% de las respuestas fue de personas jóvenes y de mediana edad. Un 85% de estas respuestas fue de personas que se identifican con la categoría mujer. Un 15% se identifican como lesbianas, trans, no binarias, bisexuales u otras. Mire por qué es importante esto. Ya este estudio nos va mostrando que lo que nosotros antes creíamos de que hay una mujer como una categoría mujer solamente, pues no se reduce solo a eso, ¿no? De que también hay mujeres que se identifican como lesbianas, como trans, como no binarias, bisexuales u otras, o bueno, que se identifican desde otro tipo de orientación. Entonces eso lo tienen que tener en cuenta. Si todas estas mujeres son heterosexuales o estas mujeres tienen una orientación sexual diversa o qué es lo que pasa ahí. Y todas estas cosas se la dan otras personas que ya han estudiado esto. Y ellos a veces dicen, por ejemplo, no, las personas que más responden son las jóvenes o las que tuvimos dificultad son estas o se les dificultó mucho hablar como tal de la violencia porque pues no había forma de entrevistarlas fuera de la casa y dentro de la casa pues seguían estando todavía con la pareja y demás, así que eso iba a influir en las respuestas que ellos iban a tomar. Entonces todo eso es importante hacerlo. Miren que ellos tomaron 40 localidades, esto es un muestreo por cuotas, me imagino que hicieron para poder hacer esto cuantitativo. Y aquí sacaron estos que son categorías, nosotros también vamos a sacar categorías, solo que ellos aquí van a mostrar ese en porcentajes todo, mientras que nosotros en lo cualitativo vamos a ver, por ejemplo, qué piensan estas personas sobre su situación económica y laboral. ¿Cuál es esa percepción que tienen de ese entorno en el que viven? Entonces no va a ser algo que objetivamente mire como esas condiciones y le saque un porcentaje a eso, sino que va a profundizar más en cómo ese lugar en el que viven afecta de alguna forma lo que han sentido durante el aislamiento. También podríamos ver si, no sé, si bueno, eso sí sería cuantitativo para ver si hay alguna relación entre el espacio físico y la violencia, de que de pronto los lugares que son más pequeños son donde se puede dar más violencia, mientras que en los espacios más grandes las personas pues tenían su propia independencia y cosas y no recibieron violencia en el hogar. Eso también podría ser, pero es más cuantitativo. Entonces, mirar estas cosas nos sirven para saber en qué se centraron ellos. Por ejemplo, aquí miraron que la situación económica y laboral. Entonces, nosotros en la entrevista podríamos preguntar sobre eso. Porque estas 2, 3 o 4 mujeres que tomemos nos pueden decir que no sé, que todas ellas están pasando por una situación económica difícil. Y luego vamos a buscar un autor a ver qué nos habla de eso y ellos tal vez nos digan que la violencia se presenta con mayor frecuencia en los lugares que afrontan situaciones económicas difíciles y que esa situación económica difícil es un factor estresante que puede llegar a desencadenar esa violencia intrafamiliar.
Entonces miren que ahí uno va relacionando todo lo que ellos le dicen. Por ejemplo, tareas del cuidado. Si usted no sabía qué preguntarle a los participantes, pues busca otros autores y ve qué han trabajado ellos. Entonces también le puede preguntar a ella, ¿qué cosas hace usted en la casa? Entonces no es lo mismo la mujer que le diga, no, yo estudio gran parte del día desde el computador o trabajo desde el computador, mientras mi suegra cuida a mis hijos y después de eso llega mi esposo, vemos televisión y nos acostamos. O sea, no es lo mismo alguien que le diga eso a que le diga, no, yo me levanto, alisto a los hijos para que vayan a tal lugar, después de eso hago el desayuno de todos, después de eso voy preparando ya el almuerzo, luego hago las cosas de la casa, después hago tareas con los hijos, luego en la noche hago la cena para todos y después termino de lavar una ropa porque a veces no alcanzo. Entonces, en una entrevista semiestructurada nos limitamos con saber eso, pero en una entrevista en profundidad le decimos, bueno, usted me dice que le hace el desayuno y todo eso a todos, ¿y usted qué come? Y la persona le puede decir, no, pues a veces de lo que van dejando, cosas así, porque pasan. O dice, no, es que yo a veces me ocupo tanto que me olvido de comer. Entonces nos damos cuenta de que esa también puede ser una forma de maltrato, ¿no? Y de que tal vez estas mujeres no reciben violencia física, pero sí reciben violencia psicológica o sí pueden recibir violencia de otras formas. Y ustedes como investigadores están pendientes para darse cuenta de eso y de que algo que para la persona es normal, que diga, no, es que ahí me enseñaron a servir a las otras personas, o ahí me enseñaron que una mujer es la que atiende a los hijos, al esposo y todo. Entonces, algo que ella ve como algo normal, usted puede ver que ahí hay una violencia y que hay una situación de desigualdad frente a ella y de que esto se ha incrementado desde el aislamiento. Entonces, ahí es donde usted describe esas cosas de la investigación. Todo eso lo permite hacer el enfoque cualitativo. Recuerden que nos dice la teoría que lo cualitativo no necesita plantear hipótesis y puede ir directamente a hablar con los participantes y que una vez que habla con ellos o que revisa estas cosas, estos objetivos y temas pueden llegar a cambiar. Entonces, recuerden, esas cosas que hemos leído no son como para dejarlas ahí como texto muerto, no, sino que todas están por una razón. Y yo intentaré pues explicarles dónde se ve esto en lo aplicado. Así que pues ya sabemos que la idea la tenemos que describir lo mejor posible, que de una idea pueden salir varios temas y nosotros nos quedamos con uno y que después de eso ya podemos tomar ese tema y seguirlo desarrollando. Entonces lo vamos a seguir desarrollando. Y ahí ya miro con qué hago eso. Ya los textos nos han dicho, la mayoría de investigadores siempre recurren a entrevistas y que son semiestructuradas. Nos dicen que eso es lo que más se utiliza. Pero usted también puede utilizar otras. Por ejemplo, usted dice, yo voy a hacer grupos focales. Entonces voy a hacer grupos focales y ahí tomo a 6 mujeres y hago una entrevista semiestructurada, o sea, hago una lista de cosas que ellas me van a responder. Y luego, una por una, le voy haciendo las mismas preguntas a todas estas mujeres. Y ya de todo lo que ellas me digan, pues ahí termina ya la entrevista. Eso sería un grupo focal. Tengo mujeres que son parecidas, digamos, en lo que han vivido. Entonces les hago una lista de preguntas no extensa, a veces les hago solo 5 preguntas y que cada una me responda a eso. Y ya con eso tengo ahí mi técnica aplicada. Bueno, ya que ustedes vieron el otro ejemplo, ¿qué descriptores saldrían de aquí? Teniendo en cuenta lo que hemos visto antes, ¿cuáles serían los descriptores de este ejemplo? ¿Tipo de violencia doméstica? Bueno, también podemos buscar
intrafamiliar, a ver con cuál nos sale más. ¿Qué más tendríamos que buscar ahí? Nos tocaría buscar esta parte para complementarlo. Profe, pero, o sea, ya estamos viendo lo mismo, pero ¿sería a la mujer nomás o aislamiento preventivo en general? No, eso sí es en general. ¿Sí? Sí. No, eso es en general. Digamos que si ustedes logran encontrar esto directamente aplicado a la población, pues es mejor. Pero si no, se deja general. Cuando uno está escribiendo estas cosas, cuando escriben, por ejemplo, la justificación, cuando escriben los antecedentes, cuando escriben el marco conceptual, siempre va de lo general a lo más particular. Entonces, siempre van de cosas como que aplican a muchas personas y al final ustedes dicen, de acuerdo con todo eso, en este caso que estamos trabajando, pues se va a tomar esta parte. O, de acuerdo con todos estos estudios internacionales que he visto, en el caso de Popayán, de Santander de Quilichao, de Medellín, bueno, lo vamos a hacer utilizando estas cosas o vamos a tomar esto que otras personas hicieron en otras partes, pero entendiéndolo en este contexto. Entonces, así siempre tenemos esa parte desde lo general a lo particular. Y eso es lo que uno coloca acá, casi como en el otro. Y así todo. Por ejemplo, metodología sigue siendo otra vez el enfoque cualitativo y técnicas. Uno puede decir aquí, entrevistas grupales. Que hace grupos focales. Y después todo viene siendo lo mismo ahí. Si quieren, sáquele como una, no sé, una captura de pantalla o algo a lo que tenemos ahí antes de pasar a otro ejemplo. Bueno, y aquí también les pido que me vayan a tener paciencia, ¿no? Porque a veces me bombardean con todas las ideas distintas de investigación cuando ya llega la revisión de los proyectos. Y yo creo que desde acá voy a tener un poco más de descanso desde lo virtual, pero cuando es presencial, generalmente hacemos mesas de trabajo y están todos al mismo tiempo ahí trabajando. Entonces es pasar por cada mesa y corregir y créanme que eso desgasta muchísimo. Yo creo que el momento más desgastante de todo el semestre es ese, cuando hay que revisar porque son muchas cosas y si ustedes se dan cuenta, yo pues tengo clases que son preparadas, pero tengo otras clases como estas que son de acuerdo a lo que ustedes digan. O sea, me voy adaptando a lo que temas que ustedes me muestren o algo así, pues para que vean que, pues que no voy a ser un profesor de libro, ¿no? O sea, yo les puedo hablar desde las teorías, pero también les voy a hablar desde lo que ustedes van a tener que hacer también en la práctica, si no tendría sentido. Así que vamos con otro ejemplo que se les pueda ocurrir. Y cosas que hemos dicho aquí o algo las pueden tomar también, si les llamó la atención estudiar algo así mismo, pues lo hacen, lo toman. No hay problema, que aquí lo importante es que ustedes entiendan esto, cómo se hace. ¿Qué otra idea se les ocurre? Profe, la adicción de los dispositivos móviles
en adolescentes. ¿La adicción? Sí, la adicción de dispositivos móviles o redes sociales en adolescentes. Adicción a dispositivos móviles. Aquí ya nos sale, esto tiene cara de tema. Bueno, esto tiene cara de tema, pero nos queda faltando acá la idea. La idea es importante plantearla porque a ustedes a veces les van a preguntar, bueno, ¿y qué estás estudiando? Entonces uno tiene que decir, bueno, estoy estudiando la adicción a dispositivos móviles en adolescentes. Y me dice, ah, bueno, qué interesante, ¿y de dónde te surgió esa idea? Entonces usted si no tiene esto claro, ahí se va a quedar en blanco. Entonces cuando le pregunten de dónde te surgió esa idea, uno dice, esta idea la tuve porque hay tantas personas o porque tenía sobrinos que se la pasaban todo el día ahí o porque un amigo deja todo el día con la tablet al niño o de dónde le surge esa idea. Así que tratemos de complementar esta parte. ¿Cuál sería esa idea grande? Vamos, ¿quién ayuda a opinar algo frente a esta idea? Podría ser algo así como que recientemente se han detectado Diferentes, ¿qué? No escuché. Diferentes casos de jóvenes con ¿cómo sería? Con exceso. Con Dígala exceso como le surja, ajá. al uso de dispositivos móviles. No, podría ser con exceso al uso de redes sociales. Que han afectado tanto el área académica como el área social y familiar. Listo. Vamos a ver acá cómo lo complementamos. Listo. Ahora, bueno, si ustedes pueden profundizar mejor en esto, en lo que ustedes vayan a hacer, lo hacen, porque eso me ayuda. O sea, eso me ayuda mucho para entenderles y tratar de perfilar el tema lo mejor posible a lo que ustedes quieren realmente llevar a cabo. Entonces, entre más tengan acá, es más ideas me voy a hacer para poder organizar la parte del tema y para tener más claridad también en cómo abordarlo desde los objetivos. Bueno, ¿ustedes creen que los jóvenes son adictos a los dispositivos móviles como tal, o sea, al objeto en sí del celular o de la tableta electrónica, o a qué son adictos dentro de eso? A las aplicaciones, podría ser. ¿Cómo cuáles? WhatsApp, Twitter, Instagram. Listo, vamos a ver con eso. Entonces, por ejemplo, adicción, a ver. ¿Qué más podría ser? Profe, ahí no abarcaría
¿Da la adicción a las redes sociales? Sí, acá lo puse así. Ah, es que no alcanzo a leer. ¿No? ¿Así alcanza a leer más? Ah, ya. Ujú. Listo. ¿Qué más podría ser adicto a la persona ahí? A las publicaciones, como fotografías que se suben a la red. Y en redes sociales, ¿a cuáles más creen que podrían ser las que generen mayor adicción para los jóvenes? Los juegos. En las redes podría ir WhatsApp. Sí, esa es una red también. Listo, aquí se nos puede desprender eso de la adicción en distintos campos. Ustedes tienen que ser reflexivos, o sea, tienen que sentarse a pensar. Y una vez que tienen esto, ustedes se proyectan a futuro y se imaginan haciendo el trabajo y dicen, bueno, yo voy a mirar la adicción a dispositivos móviles, o sea, si fuera a dispositivos móviles, podría ser personas que todo el tiempo quieren tener el celular más avanzado. Entonces también se podría dar así, como que esos jóvenes ya ni siquiera comen porque todo lo ahorran para poder comprar el próximo celular. Y entonces ahí tenemos una posible adicción a los dispositivos como tal, desde esto, ¿no? Ahí ya no tendría que ver tanto o directamente no sería sobre las aplicaciones y redes sociales y esto, no, sino que sería el dispositivo en sí y pues todo lo que este permite. Entonces aquí, si lo ponemos así, sería centrado en esto. Entonces, ¿por qué les digo que tengan cuidado con estas cosas? Porque si usted colocó adicción a dispositivos móviles y usted está pensando que esos son redes sociales, pero usted le puso dispositivo móvil, las personas van a esperar que usted estudie eso, va a estudiarle los dispositivos. Entonces, si usted le sale con otra cosa, eso ya está mal. Así que tengan cuidado con esa parte. Ahora si nos vamos a las redes sociales, entonces ahí ya no importa mucho el dispositivo. Digamos que el dispositivo entra a un segundo lugar, porque pues me imagino que hay unos dispositivos que ya pueden desarrollar mejor el Facebook o pueden ver mejor esa aplicación que otros, pero ya es un segundo lugar. Aquí ya sería buscar cuáles son los criterios que algunos investigadores nos han dado sobre esto. Me imagino que ellos han estudiado todo lo que es el tipo de actividades que realizan estas personas, el tiempo que ocupan o que destinan a cada una de las actividades y también cambios comportamentales que han presentado a partir de esta situación, que puede ser irritabilidad, que puede ser baja tolerancia a la frustración, que también sería un deseo permanente por acceder a las redes y una dificultad por desconectarse de ellas, y tal vez episodios recurrentes de violencia física, que puede ser hacia los objetos, hacia él mismo, hacia los demás. Entonces, si uno encuentra eso, ahí ya nos vamos desde lo cualitativo a mirar qué pasaría con estas personas, ¿no? Miren que este es un estudio que generalmente se ha estudiado desde la parte cuantitativa. Se ha estudiado cuáles son como las características de estas personas, pero ha sido a través de escalas y de test que miden a estas personas. Así que si ustedes lo hacen cualitativamente, tendrán que tomar los usuarios y ver esos usuarios, cuáles son los contenidos que revisan, cuáles son las redes que más utilizan, cómo designan en un día las actividades para cada cosa y de pronto qué impacto es el que reciben ellos de esas redes, ¿no? O sea, si ellos dicen, no, es que a través de eso es que yo tengo la relación con mi pareja, o a través de eso es que yo gano dinero, o a través de eso yo me siento más atractivo, más atractiva. Y esas son cosas en las que tendrían que profundizar. Ya si son la adicción a los videojuegos, pues ya sería otra cosa. Digamos que los tres temas tienen la adicción, pero la adicción se va a presentar pues diferente en cada uno de estos casos. O sea, en el sentido de que yo voy a tener aquí
que hablar de cuáles son las principales marcas de los celulares, de cuáles son las propagandas que se hacen para cada uno, de cuáles son las cosas que se les ofrecen a los jóvenes y los usos que ellos hacen con los dispositivos. Si me hago por acá, voy a tener que hablar de la historia de las redes sociales, de las diferencias entre una red social que es de este tipo, digamos, de comunicación con otros usuarios, y otras redes que, además de la comunicación, pues ya no es tanto para generar contenidos, sino para enviar hojas de vida, de otras cosas así. Tendría que hablar de todos estos tipos de redes. Y en los videojuegos, pues tendría que hablar también de la historia de los videojuegos, de cómo llegan los videojuegos al mercado colombiano, de cuáles son los que más se mueven, de cuánto puede costar un videojuego, qué repercusiones se ha visto que tienen para los menores de tantos años y todo esto, y también qué utilidad tienen los videojuegos. Entonces, cada tema al que ustedes planteen ya los lleva por un camino. Y cada cosa que pongan, uno a veces quiere abarcar mucho, uno a veces quiere tomar todas las redes sociales. Y tengan en cuenta que entre más coloquen cosas ustedes aquí, más largo se les va a volver el trabajo. Hay personas que tratan de abarcarlo todo. Hay personas que salen diciendo cosas así. Salen con cosas así. Adicción a dispositivos móviles, redes sociales y videojuegos en los adolescentes. Y claro, uno lee ese trabajo y dice, eso va a ser maravilloso. Y si usted va y le presenta eso a Conciencias y le dice, necesito 20 millones o 30 millones o 50 para poder hacer este proyecto, de pronto ellos ven eso y dicen, sí, lo aprobamos, tenga el dinero, vaya, hágalo. Pero ya cuando usted está ahí dice, no, pero ¿en qué me metí? O sea, ¿qué cosas tengo que hacer? Y a veces, si usted está en lo cualitativo, digamos que lo puede salvar de alguna forma. Pero si usted se metió a lo cuantitativo y usted no encuentra pruebas que midan eso o una forma de medir eso de la misma manera, eso es un problema grande. Entonces, siempre traten de meterse con cosas más concretas, por ejemplo, con una sola cosa de estas, y que incluso si yo voy a ver redes sociales, no se sientan mal si ustedes toman solo Facebook o solo toman WhatsApp o solo toman YouTube. O sea, tomen TikTok o una sola de ellas y ya a partir de eso, pues lo van a poder hacer mucho más fácil. Miren que frente a este tema de la adicción, yo creo que ha tomado no solo a los jóvenes, sino también a los adultos. Hay muchas personas mayores de 25 años que viven pendientes de toda la actividad que hay ahí en las redes, ¿no? Yo he visto muchos casos de eso, o sea, he visto casos de personas que están en algún evento social y están todo el tiempo ahí desde el celular y hablan con otras personas, no hablan con los amigos y se dicen como que bueno, pero ¿para dónde es? ¿Que dónde es la fiesta? ¿Que todo? Y uno cree que cuando vayan a esa fiesta van a estar bien, porque pues si estaban en un evento chateando para irse a otro, pues en el otro van a estar bien. Y luego uno observa que se van al otro evento y siguen escribiéndose ahora con otras personas. Así que ahí estamos viendo algo de adicción. De hecho, se presentó, aunque esto es un poco más relacionado con los videojuegos, se presentó creo que fue en Japón, bueno, fue en una parte de Asia, que una pareja tenía una mascota virtual, pero pues en este caso era un bebé. Ellos cuidaban un bebé en un videojuego. Y fue tanta la afición a esto que ellos gastaron pues muchísimo dinero en ello. Y además de eso, dejaron que su bebé real muriera, porque dejaron de prestarle los cuidados al bebé real por darle todos los cuidados al bebé virtual. Eso fue una cosa que en realidad ocurrió. Así que ahí nos damos cuenta de que eso es una situación que es importante. Y cuando las cosas son importantes, es mucho más fácil estudiarlas porque van a haber muchas personas que los pueden patrocinar a ustedes para eso. Entre más importante sea lo que ustedes van a estudiar, más patrocinio pueden recibir de diferentes entidades.
Listo, entonces aquí está, digamos, como un poco amplio. Ahí tocaría especificarlo. ¿Con cuál de estas quieren que hagamos? Continuamos el ejemplo. ¿Con cuál de estas tres? A las redes. Vámonos con esta. Entonces, de aquí se pueden salir otros temas de esto de aquí para poderlo especificar mejor. Entonces podría ser, a ver, serían como, bueno, puedo tomar aquí creencias. A ver, ¿qué más podría hacer? Bueno, ya en el caso anterior, habíamos visto que se podía trabajar con esas mujeres, se podía trabajar con 6 mujeres desde grupos focales, ¿cierto? Donde uno hacía unas mismas preguntas y le iba diciendo a cada una de ellas, pues para que respondiera. Entonces ese es un grupo focal. Cuando tengo entre 6 y 10 personas y hago 5 o 10 preguntas, no hago muchas preguntas, y cada una de ellas me las responde. Eso es un grupo focal. Ahora vamos a ver sobre esto. A ver, ¿cómo le podemos...? ¿Les gusta alguna de estas o hacemos otra? Todas estas se desprenden de esta grande. De pronto, no sé si esta funciona, pero de pronto esta. Vámonos con esta de creencias a ver qué sale. Voy a hacer así, mirar qué creen ellos. Sino que hay algo que pasa y es que tradicionalmente las redes sociales se han estudiado más desde lo cuantitativo. Así que cuando tomamos este tema, pues va a pasar que si lo hacemos cuantitativamente tal vez tenga más impacto que si lo hacemos de forma cualitativa. Porque yo podría ver, no sé, la influencia de la adicción a redes sociales en el rendimiento académico de los estudiantes. Y eso ya es algo cuantitativo porque estamos viendo influencia de las dos variables. Así que puede que les pase a ustedes que con este tema se les trate de ir como más hacia lo cuantitativo y de pronto lo cualitativo como que no sea tan, o sea, no tenga tanto alcance, pero pues no por ello va a ser menos importante, sino que no va a tener como un alcance tan grande. O sea, sí es importante estudiarlo, pero pues no va a ir a hacer como una repercusión como lo haría de pronto un estudio cuantitativo de esto. Sino aquí sería más como para profundizar en cada grupo qué es lo que piensa de estas cosas.
aquí uno puede tomar, por ejemplo, renta. Vamos directo a la técnica. A ver. Ya sabemos que el método es desde el enfoque cualitativo. ¿Qué método, perdón, creen que podemos utilizar ahí? ¿Hermenéutica, fenomenología, investigación-acción o teoría fundamentada, estudios de caso? ¿Qué creen que podemos utilizar para ese de las creencias sobre la adicción en los adolescentes? Fenomenología. ¿Por qué sería la fenomenología? Porque se va a indagar sobre cuáles son las creencias para las personas. ¿Usted cree que la fenomenología busca creencias? Fenómenos. Tocar quitarles, va a tocar bajarles esa nota del parcial en el último punto donde enlazan, porque recuerden que es vivencias y experiencias, ¿se acuerdan? ¿Recuerdan cuando tenían que enlazar ese método con las características? Fenomenología busca las vivencias y experiencias. Y de hecho, cuando nos dice, no me acuerdo si es Husserl o Heidegger, que hay que poner entre paréntesis las cosas, lo que dice que hay que dejar como de lado son las creencias. O sea, casi que vendría siendo como lo opuesto a la fenomenología aquí. Y si queremos que sea fenomenológico, entonces podemos ponerlo así. No sé cómo escribir TikTok, ayúdenme porque ni sé. ¿Así? No sé. Eso ya sería fenomenológico. Porque aquí ya estoy viendo es las vivencias que ellos han tenido. Uno puede creer algo y no haberlo vivido, mientras que la vivencia sí es algo que uno vivió. Entonces miren cómo son de importantes estas palabras que voy colocando aquí. Si ya lo hacemos fenomenológico, entonces ya lo podemos hacer otra vez con entrevistas en profundidad. Pero como voy a hacer las creencias, entonces la creencia no necesito sentarme con cada uno de ellos, porque son cosas que ellos me pueden hablar, o sea, son cosas que a ellos no les va a generar ningún tipo de incomodidad mostrarme algo sobre ese tema. Si yo voy a ver eso en la escuela, yo puedo tomar, a ver, si yo voy a mirar las vivencias de personas que usan en exceso esto, es el método fenomenológico. Si yo voy a comparar algunas películas que los jóvenes les gustan y que muestran que está bien visto usar en exceso las redes, o sea, ellos de pronto miran varias series o 3 películas o algo que les guste mucho y ahí los protagonistas se la pasan usando redes sociales. Entonces, si yo voy a mirar eso, yo hago una hermenéutica, es un método hermenéutico, porque me voy a centrar en esas películas y voy a analizar las escenas y voy a escribir que esas escenas posiblemente están afectando a las personas, porque lo que tienen esas escenas en común es que los protagonistas se la pasan más pendientes del celular que de lo que pasa fuera de la red. Si yo lo voy a hacer en un aula de clase donde eso está presentando un problema, o eso en una comunidad donde está presentando un problema, o en una familia donde la familia casi que se está dividiendo porque estos hijos adolescentes ya se la pasan más pendientes de lo que pasa ahí que lo que ocurre en la familia, entonces es un método de la investigación-acción.
porque va de los problemas y al final va a aportar posibles soluciones. Y si yo quiero construir una teoría sobre eso, utilizaría la teoría fundamentada, que en este caso podría ser lo que se puede usar. Y es que a partir de lo que ellos me digan, yo voy a unir eso con lo que yo pienso como investigador y lo que otros autores me han dicho, y ahí eso me permite construir teoría. Entonces la teoría podría ser que esas creencias que tienen ellos sobre la adicción influyen de alguna forma en el uso que hacen de las redes. De pronto que si ellos piensan que no es, que eso en realidad uno no se vuelve adicto a esas cosas, pues ellos no se van a regular de ninguna forma. Pero en cambio, si ellos creen que no, que la adicción es algo serio y que le tienen miedo a eso, entonces tal vez por eso mismo traten de controlarse más. Y esa es la teoría que usted desarrolla. Y esta teoría fundamentada es importante porque se conecta mucho con lo cuantitativo. Entonces, cuando usted escribe un trabajo desde la teoría fundamentada, personas de otros enfoques lo pueden tomar y pueden decir, listo, esto que usted encontró, ahora yo voy a diseñar un test con esa información que usted encontró y voy a tratar de medir cuántas personas son las que presentan las mismas características que usted encontró cualitativamente. Y ahí es cuando ya se abren estudios mixtos. Aquí vamos entonces, tenemos que ver creencias, tenemos que ver adicción, tenemos que ver redes sociales y tenemos que ver lo que es esa etapa de la adolescencia. Y esto también lo vamos a describir acá. Y ya cuando nos vamos a las técnicas, aquí podría ser otra vez la entrevista semiestructurada, solo que esta vez van a ser grupos de discusión. ¿Y por qué van a ser grupos de discusión? Porque aquí ya se van a hacer una lista de preguntas, pero las personas las pueden responder en desorden. Y voy a buscar que no sean adolescentes con las mismas características, sino que sean bien distintos entre ellos, para que haya esa discusión. En el grupo focal, todos tienen como las mismas características, entonces al final todos como que llegan a un acuerdo. Pero en el grupo de discusión todos entran en conflicto y todos discuten y dicen, no, pero es que yo creo que la adicción no existe. Y luego llega otra persona que dice, no, eso de adicción sí existe y yo he tenido amigos que han perdido el semestre por esto, o lo que sea. Entonces para eso se busca el grupo de discusión. Entonces aquí le pongo grupo de discusión, que posiblemente escribiré mal aquí. Grupos de discusión. Y ya miren que ahí está lo más grande de esto. Entonces, como son 3 grupos de discusión, como son 30 adolescentes, yo puedo decir 10 adolescentes en un grupo de discusión. O puedo decir 30 adolescentes en 3 grupos de discusión, con edades entre los 15 y los, no sé, 25 años podría ser también. Bueno, que los adolescentes sí toca ver cuál es la edad que tienen, ¿no? De pronto son de los 13 a los 16, no sé cuál será la etapa de la adolescencia, tocaría ver desde algún autor. Y así, digamos que si usted hace 30 entrevistas o 10 entrevistas también le va a funcionar. O sea, le va a funcionar, pero le funcionan mejor los grupos de discusión. Los hacen más rápido y le arrojan información porque los grupos de discusión son expertos en sacar información sobre creencias. Bueno, ya con esto tienen alguna pregunta. Recuerden que lo que ustedes van a hacer es solo estas 2 partes. Solo van a hacer la idea y solo van a colocar el tema. Y si no encuentran un tema en concreto, entonces colóquenme varios temas posibles y yo les ayudaré para definir alguno. Pero sí quiero saber si se va entendiendo o si tienen alguna duda hasta ahí. Pues, profe, por mi parte quedó claro.
Me había olvidado de colocar esto que Eduardo también colocaba acá. Y así se va complementando esto. Y miren que estas cosas, cuando yo las pongo aquí, cuando yo hago bien una idea, les aseguro que uno puede coger esta idea y se la pasa por acá a la justificación, y lo único que busca son estadísticas de esto, que hablen de esto, y ya les queda la justificación. Y por eso es que esta matriz es buena. Esta matriz la diseñó el doctor Luis Eduardo Urbano Ibarra, y él pues realmente encontró una cosa genial. Me gusta mucho para poder entender fácil algo que realmente se vuelve muy complejo si uno no lo ve así como paso por paso. Estas cosas, como les digo, son cosas que iremos trabajando. Por favor, envíenme antes del viernes esto. Yo creo pues que no es tanta la exigencia porque son varias personas en el grupo, así sea una pareja o así sea una sola persona. Yo creo que me puede dar la idea y el tema o los temas para con eso irle retroalimentando. Y estas se las envío porque aquí hay algunas lecturas sobre esto, pero es más para que vayan buscando. Busquen información porque al final del semestre todos debemos conocer estas técnicas, y también para que ustedes tengan dudas y ustedes me digan, pero no sé, o sea, no entiendo con claridad en qué se diferencia la observación directa de la indirecta, o en qué se diferencia esta observación participante que está acá con esta observación participante que está por acá. Necesito que hagan eso, porque si no se van a quedar con los vacíos que les van a pesar. O sea, les aseguro que eso les va a causar un problema cuando estén por allá en octavo, noveno. Eso les va a generar un problema bien grande. Y para que ustedes no tengan que estarle pagando a otras personas para que les hagan eso, entonces entiéndanlo ustedes y antes vuélvanse las personas que cobran para hacer esas cosas y para explicarlas a otros más. Así que mucha lectura, por favor háganlo ustedes, porque realmente a mí me queda muy difícil. O sea, me queda muy difícil. Es todo lo que ustedes hagan, todo lo que ustedes puedan leer, todo lo que busquen en tutoriales de YouTube, todo eso lo complementamos. Y ya acá yo estaré con toda la disposición para ayudarles y para orientarlos desde la experiencia, pero por favor hagan todo ese proceso de lectura, que si no, nadie se los va a exigir. O sea, ustedes van a pasar la asignatura porque ustedes pueden participar, porque ustedes pueden responder bien los parciales, así que no va a ser un problema de la asignatura, no va a ser un problema con las notas, sino que va a ser un problema en que de pronto usted no va a aprender. Así que no se preocupe de notas y de eso no, preocúpese de qué tanto está aprendiendo y de aprovechar este tiempo, porque le aseguro que va a tener buenos resultados si se esfuerza. Así que hágalo por usted mismo, por nadie más. Ya con eso nos vemos la próxima clase. Y voy a estar muy pendiente para responderles todos los correos que me envíen con esto. Entonces, muchas gracias por todo su tiempo y atención. Nos vemos la siguiente semana. Que tengan una feliz tarde.